Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada del Poder de Incluir, el podcast de Fundación con Trabajo. Un espacio de conversación donde compartimos experiencias, aprendizajes y desafíos junto a líderes, especialistas y organizaciones que impulsan la inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile. Esto es El Poder de Incluir. Hola, ¿cómo están todos y todas? Soy Ivana Sáez, directora ejecutiva de Fundación con Trabajo, y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de El Poder de Incluir. En esta temporada estamos conversando con distintos actores que están impulsando la inclusión laboral en Chile y contribuyendo a construir una sociedad cada vez más accesible e inclusiva. Hoy queremos reconocer el rol que cumplen las políticas públicas en la construcción de una sociedad más inclusiva y contribuir a generar mejores oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Para conversar sobre estos temas, nos acompaña el senador Juan Luis Castro, de profesión médico cirujano de la Universidad de Chile, senador por la región de O'Higgins e integrante de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado. A lo largo de su trayectoria, ha combinado su experiencia en salud pública con el trabajo legislativo, participando en la discusión de iniciativas orientadas a fortalecer la accesibilidad, eliminar barreras de participación para personas con discapacidad y promover políticas públicas que favorezcan una participación más inclusiva para todos. Senador, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ivana, y por primera vez que estoy con ustedes y conociendo la tarea que han desempeñado en estos 10 años, que no son pocos respecto a un gran problema que tiene el país como es la inclusión laboral y el mundo de la discapacidad. Muchas gracias, senador. Antes de entrar en la política pública, quiero partir por su historia. Su trayectoria comenzó en el ámbito de la salud y luego en el Congreso, sin dejar nunca de lado el tema de la salud pública. ¿Hay algún momento, un paciente o una persona que marcó su forma de entender la discapacidad y que hoy se traduce en su trabajo legislativo? Más que una persona, yo diría que fue mi paso por el Hospital Barros Luco de Santiago, inmediatamente después de recibido, en que me tocaban cosas que uno diría que son a veces absurdas en el siglo XXI. Por ejemplo, la primera vez que hice una anamnesis, que es el momento que uno toma la historia clínica de un paciente, mi tutor me decía, a ver, cuéntame la historia. Y yo puse paciente anciana de 55 años. Y eso en esa época era normal. Estoy hablando de los años 83, 84. Y después yo rebobino y digo, ¿pero qué estás diciendo? Es como si yo a los 66 me autodeclarara anciano, porque esos eran los términos. No existía el concepto de adulto mayor. No existía el concepto de inclusión o discapacidad. En esa época, estamos hablando de 40 años atrás, esto está en la... Entonces, ¿qué fui descubriendo en la medicina interna, que es la especialidad que yo estaba estudiando en ese minuto? Que el mundo de las personas que van avanzando en edad empiezan a tambalear por 3 razones. Porque van quedándose solas, porque tienen una pensión muy baja económicamente y porque tienen más enfermedades. Y esas enfermedades las pueden llevar a la invalidez, o sea, la pérdida de la autovalencia. Eso de algún modo fue cuajando, más el envejecimiento de mi propio padre. Mi padre, que tiene hoy día 98 años, que tiene Alzheimer, y que con él converso y todo, porque no está enajenado. Sin embargo, para mí es un ejemplo vívido de cómo yo lo asisto, lo apoyo, lo acompaño, siendo una persona que ya supera todos los límites de promedios nacionales, ¿verdad?, a la edad que él tiene, siendo un obrero de las Salinas de Cahuil, un hombre muy modesto, que me dio la educación, que me permitió surgir, salir adelante. Yo fui hijo único, y por lo tanto, esa suma de factores, más la práctica médica, en general, que uno le va tocando en el tiempo, significa cómo hacer las cosas de mejor manera. Cuando me fracturé hace 3 años atrás la rodilla, en una caída que tuve fuera del país, entendí lo que significaba andar con muletas o bastones. Y que uno no es que se disminuya, uno quede ya abandonado, marginado a todo, sino que uno puede seguir su actividad, claro, con asistencia, con ayuda. Al principio uno se siente raro, pero cuando uno se coloca en los zapatos, la gente que todo el día, todos los días tiene que, por ejemplo, en ese caso, tiene una discapacidad motora, caramba, que también es otra manera de poder desarrollar la cotidianidad de la vida laboral o la vida personal. Esos son algunos ejemplos.
Bueno, muchos de los temas que acaba de mencionar los vamos a ir conversando hoy día, ya que son sumamente relevantes. Pero me gustaría comenzar como por un diagnóstico país y, bueno, desde el Congreso y su rol como integrante de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado, usted claramente tiene una percepción privilegiada de los principales avances y desafíos sobre inclusión laboral en nuestro país. La Ley de Inclusión Laboral fue un hito clave, pero hoy día nos encontramos en que el cumplimiento está muy debajo de lo esperado, en donde tenemos a un sector público que reporta un 38,8 y el sector privado que reporta un 23,9 de avance. Para usted, ¿este es un problema de fiscalización, de incentivos o de cultura empresarial? ¿Qué cree usted que necesitamos para avanzar hacia una inclusión laboral que sea efectiva y sostenible en nuestro país? Yo creo que el país avanza en leyes o en nuevas definiciones muchas veces a partir de tragedias o a partir de hechos de connotación público. Entonces, cuando vimos años atrás la marginación en que estaban personas con discapacidades diversas por no poder trabajar, porque se les sacaba de todo, y viene la ley, y la ley fue un gran paso adelante, yo diría que el gran problema que tenemos con las leyes en Chile es lo que se denomina comercialmente el servicio de postventa. O sea, cómo se cumple una ley que está consagrada, que es la palabra final, ¿verdad?, frente a un tema determinado, pero que en la práctica los órganos del Estado que tienen que intervenir para que esto sí vaya dándose y el que no cumple tenga sanción, ha sido precario, ha sido débil. Entonces, esos números que tú señalas son números que dejan mucho que desear en los dos ámbitos, ambos casos. O sea, uno diría incluso peor en el mundo público, que se supone que es el estándar de lo que es el ejemplo de lo que debe suceder en el Estado. O sea, si el propio Estado no está cumpliendo una ley, caramba que esto es grave. Entonces, más que punitivamente yo no perseguiría eso, pero hay que considerarlo, pero sí el factor cultural creo que de pronto se pierde en el horizonte dentro de muchas tareas, de muchas cosas. Hoy día, por ejemplo, yo escucho gente que dice, no, pues ahora como estamos con desempleos altísimos, la cesantía, bla, 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 Limasec, todo lo que hay que hacer es ir a buscar nuevos puestos de trabajo y no importa que el trabajo que existe sea precario, frágil, lo que importa es tener trabajo. Y ahí ponen en duda las 40 horas, y ponen en duda las plantas, las contratas en el Estado. Cuidado con eso, cuidado, porque Chile va avanzando gradualmente con ciertos estándares de resguardo, de protección a la ciudadanía. Las leyes se hacen especialmente para aquellos grupos que no son visibles, grupos más vulnerables, que no tienen poder de influir. En este caso, el mundo de la discapacidad. Entonces, yo siento en ese sentido que debiéramos dar un paso mucho más fino en esa llamada postventa de saber exactamente el Estado cómo estamos cumpliendo, cómo le decimos a la ciudadanía, esto es lo que hemos avanzado en tanto tiempo con esta ley. Por ejemplo, lo vi ayer en otro caso, que es las encerronas que ocurren en las autopistas aquí en la región metropolitana, y resulta que llevamos casi un año de la última ley que yo fui coautor también, que es ley, que exige a las concesionarias poner las cámaras de televigilancia, dispositivos de contacto inmediato, llamado a carabineros, en todas las salidas de la autopista. Esto existe. Entonces hay gente que dice, pero ¿cómo si pareciera que no? Es que claro que parece que no hubiera pasado nada. O sea, la invisibilización de normas nuevas creo que es un fenómeno de la época porque la gente vive muy al minuto, a lo que pasó hoy, muy a los 20 segundos, y la memoria para atrás se va quedando tal vez en la nebulosa. Yo creo que en este tema, en la inclusión, estamos muy endeudados. Sí, como usted dice, bueno, nosotros como organización de la sociedad civil es algo que vemos constantemente con las distintas empresas con las que trabajamos y también un poco transmitir y en este espacio visibilizar que hoy día, sí, la normativa nos da un marco, ¿cierto? Pero no, hoy día no queremos solo contratar, sino cómo estas personas permanecen, se dignifican y además son un motor y aportan a la fuerza laboral de nuestro país, que también ahí hay una mirada también a nivel de sociedad que tenemos que poner sobre la mesa. Y, senador, recientemente se han discutido iniciativas para fortalecer la accesibilidad en distintos ámbitos, como el deporte y los espacios públicos. ¿Cuáles son las medidas que se están promoviendo para contribuir a una sociedad más inclusiva de personas con discapacidad? Yo creo que en el mundo de hoy
que está tan globalizado, tan digitalizado, donde tener una discapacidad no debiera ya a esta altura ser un obstáculo casi en nada, prácticamente. No debiera. Pero tenemos un mundo de pronto empresarial que vive muy al 3 y al 4 en cuanto a tener capacidad de riesgo, a tener capacidad de decir sí. Yo me acuerdo en la época en que había casi una moda de decir, no, decían alguna gente, decía, no, yo tengo jóvenes con síndrome de Down, estoy cumpliendo, estoy en los estándares. Y eso pasa por ciclos que van y vienen. O la tasa que establece la misma ley, que hoy día está claramente muy por debajo. Tener una discapacidad hoy día no puede ser solo el cálculo numérico de decir, este es un cacho. No, porque este cabro tiene tal problema, que el desplazamiento, que va a poder hablar, que se va a relacionar mal, que va a tener problemas con los compañeros, que va a ser un lío, que va a ir al médico, que las licencias médicas, que bla, 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 bla. O sea, se pone en la lista de todos los peros antes de decir, oye, ¿por qué no somos capaces de invertir aquí? Entonces, creo yo que ese subdesarrollo intelectual que tenemos hoy día todavía en la sociedad chilena de ir todo por el atajo más rápido, cae en eso el mundo empresarial y cae el Estado, que tampoco el Estado se fija mucho cómo está haciendo las cosas para que por dentro tengamos las cifras tan bajas que tú estás mencionando. Sí, bueno, ahí lo que usted dice, Fundación con Trabajo siempre está promoviendo disminuir las barreras de participación de las personas y también ir eliminando sesgos que muchas veces frenan contrataciones o elecciones de las empresas para elegir a un candidato más idóneo. Yo creo que ese también es una deuda. Mira, en los años 70, 80, me remonto bien atrás, que una persona fuera ciega, que una persona fuera amputada de una extremidad, que una persona tuviera un síndrome de Down, hoy día un TEA, o sea, el autismo se llamaba antes. Eran casi impedimentos absolutos porque esa persona las tenían guardadas en la casa. Estaban en un armario, nadie quería mostrarla porque se avergonzaban las familias de mostrar personas con ese tipo de problemas y estaban al margen de la sociedad. Todo eso ha cambiado revolucionariamente, pero no lo suficiente, porque hoy día las potencialidades están, se sabe que no hay un menoscabo para desplegar distintas iniciativas, distintas actividades. Miremos a Stephen Hawking, ¿no es cierto? Sí. Caramba, o sea, genios. Todo esto está ahí por delante y Chile tiene que dar un paso más fuerte y más certero en la inclusión que hoy día todavía precariamente hacemos. Sí, bueno, yo creo que tengo una opinión un poco más positiva porque creo que efectivamente el avance ha sido rápido, pero sí al menos hoy día usted está acá y estamos conversando esto. Y eso para mí es un tremendo valor y que esto sea un tema, ¿ya? Creo que finalmente esta es la forma de ir promoviendo y abriendo espacios para la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Senador, muchas veces se habla de la inclusión laboral de personas con discapacidad sin considerar factores que usted mencionaba en su primera respuesta que pueden ser determinantes en su trabajo y también en su calidad de vida, como son la salud mental, la rehabilitación, las enfermedades crónicas, desde su mirada. ¿Por qué es tan importante abordar estos temas desde una mirada integral para avanzar hacia inclusiones reales? A ver, yo creo que la primera segregación, que es la de la escuela, del colegio, es toda una tarea. Yo lo veo, por ejemplo, con la irrupción del TEA en la sociedad chilena, que se ha visibilizado enormemente gracias al esfuerzo de los apoderados, los papás, que han dado toda una causa. Hicimos una ley TEA hace 3 años atrás. O sea, tiene un valor. Pero se generan problemas, por ejemplo, en la convivencia escolar. Todos hemos visto hechos de violencia escolar, suicidio adolescente, maltrato en la comunidad escolar, de profesores, alumnos, incluso muertes se han visto, incluso arcos metálicos que se quieren colocar en los colegios. O sea, hemos ido subiendo a grados que uno dice, ¿cómo es posible? Porque antes se hablaba, yo mando al colegio, los niños están en el colegio, en jornada completa y por tanto están seguros. El colegio es un lugar seguro. Hoy día eso tambalea. Entonces, en inclusión, yo creo que también tenemos que superar ciertos atavismos, porque
Yo escucho a veces apoderados y padres que tienen un gran discurso de aplauso a la inclusión, pero cuando le dicen, oiga, a este colegio donde está su hijo, ya no va a ir a esos chicos que tienen TEA, no van a ir a un colegio especial, van a ir acá. Ah, pero es que no va a ser un problema. Es lo mismo que la gente dice, necesitamos más cárceles, pero ninguna tiene que estar cerca de mi casa. ¿Me explico? O ningún centro de rehabilitación de alcohólicos, pero ninguno cerca de mi casa. O en los años 90 vamos a tener centros de terapia del VIH-Sida, pero ninguno cerca de mi casa, porque eran los fantasmas. Que si había una casa con gente que tenía el VIH-Sida, iban a contagiar al barrio, poco menos. Esas son las mitologías urbanas que todavía van variando, pero todavía tenemos ahí yo diría, un foco que hay que irlo con la tarea de ustedes, la tarea que hacen los alcaldes, gente que está muy preocupada de esto, sobre todo de aceptar, de dar tolerancia a la sociedad, porque la sociedad nuestra es muy poco tolerante. O sea, estamos tan avanzados tecnológicamente, digitalmente, pero cada vez nos soportamos menos los seres humanos. Cada vez estallamos por todo. En los WhatsApp la gente entra, se hace amigo, después se enojan, después se van, después vuelven, después pasa de todo. Porque hoy día es esa fragilidad de las relaciones humanas que estallan por cualquier cosa, alimentada con las redes sociales, hace que tengamos una visión muy cortoplacista de pronto de estos grandes desafíos que tenemos. Sí, respecto a esos desafíos, finalmente, yo creo que está muy en boga o conversamos de lo que es la diversidad, aceptar la diversidad, abrazar la diversidad. Todos tenemos historias de cercanos, qué sé yo, pero es cómo lo integramos realmente nosotros como personas, humanamente, y también en todos los procesos para vivir plenamente todos, y ahí viene todo el tema de la tolerancia o de la inmediatez hoy día informativa de cómo nos cuidamos como sociedad. Yo creo que finalmente eso igual es sumamente relevante. Y cuando hablamos de algunos temas que hoy día se visibilizan en menor medida, pero son una realidad en nuestro país. Chile enfrenta un proceso de envejecimiento de la población y es probable que muchas personas que están envejeciendo adquieran una discapacidad. ¿Cómo cree usted que el Estado y las organizaciones deberían prepararse para responder a esta realidad? Mira, yo creo que en tiempos de crisis, estamos en tiempos de escasez económica, de alto IPC, de desempleo, de cambios políticos que van y que vienen en los países, gobiernos de izquierda, pasan a gobiernos de derecha. El mundo está hoy día polarizado entre tres socios mayoritarios que se distribuyen el mundo. Los organismos multilaterales como la ONU no, pierden valor, el Vaticano pierde valor. O sea, las asociatividades que tradicionalmente han buscado equilibrio en el mundo están un poquito desplazadas y estamos bajo la hegemonía de grandes fuerzas que tienen hoy día liderazgos semicaudillistas prácticamente, alejados de ideología de cualquier tipo, pero básicamente o tenemos guerras religiosas hoy día en el mundo, o tenemos guerra de control territorial, en el caso de Ucrania, o tenemos guerras comerciales como la de China con Estados Unidos. Esos son los tipos de guerra que tenemos hoy día. Algunas son a balazos, ya se acabaron los balazos, son puros misiles, drones. Ni siquiera hay enfrentamiento humano en la guerra. Bueno, toda esta novedad en la forma de la disputa hace que la gente viva con un grado de temor de lo que va a pasar. El temor, sobre todo en lo económico, ¿llego al fin de mes o no llego? ¿A qué me expongo? Y la gente no tolera en nuestro país ni la corrupción, ni el abuso, ni la cobardía. A mí me parece que ahí hay tres pilares que yo rescato mucho, que un gran líder me transmitió hace poco tiempo atrás. La gente está cabreada de ver noticias de corrupción y ve una especie de empobrecimiento de todas las categorías, de todas las instituciones. La gente, si llega a la esquina y tiene que estacionar el vehículo y resulta que no le puede pagar al cuidador en efectivo. Hoy día hay lugares donde no se puede pagar en efectivo. Una cosa que parece ridícula. Y obligan a la gente a una tarjeta porque estaba asociada a una utilidad, una retención y qué sé yo. Es abuso en algunos casos. Y el que tiene poder y no ejerce su autoridad para corregir un grave problema, entra en la cobardía, en la incapacidad moral y de convicciones de, teniendo cómo hacerlo, no lo hace. Esas cosas están ahí flotando y yo creo que también atraviesan un poquito esta temática en todo lo que podamos progresarla. Sí, o sea, además,
Yo creo que es un gran desafío también, y bueno, también comentarle que el colectivo de personas con discapacidad, el grupo vulnerable que se concentra en alrededor de un 43% de los quintiles más vulnerables de la sociedad. Entonces hay aún más brechas, más temores, y bueno, yo creo que ahí también hay un temazo que abordar, ¿no?, sumamente profundo. Y volviendo un poco a nuestro quehacer como fundación, yo le quiero compartir un dato que nos preocupa de sobremanera. La ley entra en vigencia hace ya más de 7 años y estos procesos, sabemos que se están terminando contratos, suelen en el fondo no sostenerse. Y en nuestro último boletín estadístico constatamos que desde la entrada en vigencia de la ley 21.015, la ley de inclusión, se han registrado 150.311 contratos bajo la ley de personas con discapacidad. Y suena un número, increíble. Sin embargo, solo el 38% se mantiene vigente. Y es aquí donde quiero preguntarle, ¿qué medidas cree que deberían impulsarse para la permanencia laboral y avanzar hacia una inclusión real dentro de las instituciones y las empresas? El gran problema siempre es dónde hago yo el reclamo, cuando me siento injustamente tratado o cuando me están desvinculando abusivamente de mi empleo. Y en eso yo creo que la Dirección del Trabajo, que es la institución por naturaleza en el mundo privado, ¿verdad?, que tiene que ser quien asista, tiene hoy día una burocracia, una sobrecarga que hace difícil que una persona a veces con estas vulnerabilidades que hablamos pueda concurrir en pleno derecho a ejercer su reclamo, que puede tener o no razón, pero tiene un lugar donde recurrir. Entonces, en eso alguien dirá, ¿hay que mejorar la ley? Sí, yo creo que ya pasados 7 años es obvio que hay que evaluar la ley y hay que dar otros pasos legislativos que sean mucho más enérgicos en poder colocar en el centro a la persona con discapacidades, que cada vez son más, obviamente, en Chile y en el mundo, para poder colocarlos dentro del sistema laboral con dignidad. No poco menos que haciéndole un favor. Y quédate calladito porque te estamos haciendo un favor. No se te vaya a ocurrir reclamar nada. Y si te echan, quédate callado también porque te vamos a encontrar otra pega. Esa lógica tiene que acabar. Esto tiene que ser una lógica de empoderamiento, Sí, más que una lógica de sometimiento. y yo creo que esa lógica debe incluirse a todos los grupos de la diversidad, para todos, en el fondo. O sea, estas medidas, finalmente, cuando uno toma medidas específicas para ciertos colectivos, finalmente van a ser una base para los demás grupos de la diversidad o grupos más vulnerables. Y en esta misma línea, este dato que hablábamos, las normativas de inclusión laboral establecen una meta de pasar del 1% de cuota al 2% cuando el sector público y privado haya llegado al 80% de cumplimiento. Sabemos, y ya conversamos el día de hoy, que estamos muy por debajo de esa meta. ¿Qué condiciones cree que debe cumplir el país para alcanzar esa meta? Porque en el fondo esto ya está establecido por una normativa. Claro, lo que pasa es que yo condicionaría ahora que no hay un incentivo perverso o inverso, porque alguien podría astutamente decir, bueno, pero aquí nos vamos a autoimponer llegar al 2%, mejor frenemos el crecimiento para no llegar al 80%, la meta del 1%. Lógico. Entonces, yo le saldría al paso con eso. Y si hay condiciones, haría una enmienda de ley, cosa que pondría correctamente los incentivos para que, de no mediar un plazo acotado, yo fijaría un plazo a todas las empresas y a todo el Estado, a que llegue al 80%. Y si no llega al 80%, se somete a determinadas penas del infierno. ¿Ah? Lo digo figuradamente, pero pongamos el incentivo para que suban los bajos indicadores, no para que los eviten. Claro. Entonces, ahí yo creo que tenemos una realidad que tenemos que cambiar, y yo eso lo voy a trabajar en la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad, porque me parece que ahí hay un error de buena fe, de decir, bueno, vamos por paso, vamos viendo, pero es que cuando ya hay un frenazo, ¿verdad?, ya 7 años, es mucho, y no se ve cerca la meta, todo indica que vamos a quedar en una planicie. Y eso sería un conformismo inaceptable para el progreso que debería tener esta ley. Absolutamente. Bueno, y cuenta con nosotros para poder empujar y promover todo lo que vaya de la mano con
avanzar en esta normativa y potenciar a las personas con discapacidad y que encuentren un espacio. Y, senador, para ir terminando, me gustaría que se proyecte. Si pudiera imaginar Chile en 10 años más, ¿qué le gustaría ver en materia de inclusión de personas con discapacidad? Y me gustaría que nos cuente cuál sería esa visión para poder llegar a ese sueño que usted puede visualizar. Yo me imaginaría un país donde de verdad se ejerzan los derechos y deberes de las personas con discapacidad en su más amplio sentido de la palabra. Me imagino con mucha inteligencia artificial, pero no sustitutiva del valor de obra intelectual o manual de las personas, sino que complementariamente, lo cual ya es una crisis, porque es todo un reacomodo del tiempo que viene. Y me imaginaría un mundo y un país que logre comprender de que para ir al desarrollo necesita capacidades humanas disponibles para el futuro, no disponibles para el pasado. No solo nostálgicamente recordar tiempos mejores, sino que decir, mire, Chile ha vivido tantas crisis, Chile ha sido como un péndulo, tuvo convención constituyente, fracasó, vino la segunda, fracasó, gobierno de izquierda, gobierno de derecha. Hay que acercarse a un punto de equilibrio en el país para que haya cierta estabilidad política y económica y que permita proyectar lo que viene y no tengamos sorpresas o crisis de una en otra, que es lo que hemos vivido, desgraciadamente, en los últimos años, desde el estallido social, diría yo. Entonces, ahí yo situaría una expectativa, que ojalá en 10 años, ¿cómo no la voy a lograr? Yo creo que todos aquí, quienes estamos escuchando, quisiéramos que así fuera, llegar a este equilibrio. Senador, quiero darle las gracias por su visión, su tiempo, y también algo que rescato de esta conversación es cómo no solo se debe legislar sobre materias de inclusión laboral, sino que esto es un tema que no podemos abandonar, ni desde el Congreso, ni desde la sociedad civil, ni de las empresas, y algo que también en este espacio queremos relevar para todos los sectores, para seguir promoviendo un Chile más justo, más diverso y más inclusivo, donde todos sean parte. Muchas gracias, senador. Gracias a usted, a la Fundación Contrabajo. Yo no los conocía. Ahora ha sido una oportunidad poder tener este primer momento de saber, porque en la fragmentación hoy día hace que uno no siempre sepa en qué está el otro. Entonces, el esfuerzo que ustedes hacen, que ha sido silencioso, ha sido sistemático, ojalá manteniendo este vínculo de comunicación se vaya proyectando en las cosas que aquí hemos conversado, nueva legislatura, rol del Estado en la fiscalización, empuje en el mundo privado, o sea, abrir puertas, que creo que es el rol que tenemos todos los que estamos en la cosa pública. Sí, absolutamente. Y contamos con un área de estudios e incidencia donde eso queremos, tener datos para la toma de decisiones y para lo que sea lo mejor para nuestra sociedad y sobre todo las personas con discapacidad, que es el fin y la misión que tenemos como organización. Muchas gracias. También agradezco a todos quienes nos están escuchando el día de hoy. Este fue un capítulo de El Poder de Incluir. Gracias por acompañarnos en este episodio. Puedes seguir la conversación y conocer más sobre nosotros en fundacioncontrabajo.cl y en nuestras redes sociales. Esto fue El Poder de Incluir.